Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, amigos y amigas de Cuatro Vientos, a nuestra transmisión del día de hoy, jueves 25 de Oye, Josué, noviembre del van a año ser las 12. 2021. Yo Muchísimas estoy gracias en por una estar en nuestra transmisión en conferencia y el vivo. Yari quiere Queremos salir. agradecerle muchísimo el favor de su atención, estimadas audiencias, y esperemos que este día sea muy productivo para usted y para todos sus familiares. Mire, lo cierto es que el día de hoy pues, hay tres cosas que quiero comentarles antes de arrancar nuestra entrevista, nuestra charla de todos los jueves con Jesús Sosa Castro, este queridísimo amigo comunista congruente, actualmente miembro del partido Morena, y de los críticos con fundamento, ¿sí? La verdad es que sus comentarios son muy, muy escuchados, muy analizados por la gente de Morena en toda la República Mexicana. Él también es un articulista muy conocido que ha estado publicando sus artículos en diversos medios de comunicación, entre ellos Cuatro Vientos también, sus artículos por escrito. Y tiene con nosotros estos jueves, ¿no? En que ya le damos al fin un nombre a su participación. Hoy sí tenemos ya un programa que podemos decir que tiene un nombre con Jesús Sosa Castro y se llama, no podía ser de otra forma, ¿verdad? Desde la izquierda. Pero, estimado Jesús, te doy la bienvenida y te voy a robar unos cuantos minutitos, Olga, también. Jesús, bienvenido. Gracias. Estoy listo Buenos para días, oír Jesús. sus Buenos días, amigos, planteamientos. amigas de Cuatro Vientos. Son tres cosas, Olga. Primero, hoy, día 25 de noviembre, pues amigos y amigas a nivel internacional, se está en este momento, de alguna forma conmemorando un evento muy, muy importante a nivel internacional, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las Niñas, contra las mujeres y las niñas, una fecha que la verdad está grabada en el corazón de muchísimos seres humanos en el planeta y que fíjese usted, el arranque de esta festejación, de este acto, Olga Listea, de esta conmemoración, tiene que ver con el asesinato de la activista dominicana Minerva Mirabal, ¿sí? Y de sus hermanas Patricia, María Teresa, cuando iban conduciendo un vehículo el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana, con el conductor Rufino de la Cruz. Los cuatro fueron asesinados, previamente fueron asesinados al accidente, después los desbarrancaron, Olga, quedaron sus cuerpos destrozados. En una República Dominicana, Jesús, que tú de seguro debes de saber quién estaba en ese momento como dictador impuesto, fíjate, por los Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, y que gobernó 31 años República Dominicana, impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, y que se convirtió Leónidas Trujillo, Rafael Leónidas Trujillo, este dictador, Olga y Jesús, que hagan de cuenta, amigos y amigas, es el símil de Porfirio Díaz, de allá de República Dominicana, un verdadero asesino, entre sus fechorías, porque no se puede hablar de otra cosa, un enriquecimiento personal y familiar escandaloso, exorbitante, escandaloso, efectivamente. Yo no sabía esa parte de la historia, pero masacró alrededor de 30,000 haitianos, españoles, cubanos y de otras nacionalidades cuando decidió exterminar y resolver el conflicto con los haitianos, fíjate, nada más, en las colindancias, en la isla que ocupan las dos naciones, Haití y República Dominicana, mandó a asesinarlos en una limpieza étnica con el argumento de que le estaban quitando, y eso es lo peligroso de las situaciones de las migraciones, les estaba quitando empleos a los dominicanos. Y la clase fifí de la época, estamos hablando de 1930 y tantos, 1938, pues veían con muy malos ojos a los haitianos, además negros, imagínate, y pobres, el pobrerío. Bueno, estas atrocidades terminan en el año de 1961 con el asesinato de este dictador dominicano, Leónidas Trujillo, que fue financiado y patrocinado por la CIA, porque tú recordarás, Jesús,
en esa época el gobierno de Estados Unidos tenía un enorme temor de que República Dominicana, al igual que Cuba, y que hizo un intento también Puerto Rico por independizarse, así como fue la Revolución Cubana, del dominio de los grupos dominantes, oligarcas y autoritarios y antidemocráticos de aquellas naciones imperiales del principio de los siglos, de la década de los 60, con Gran Bretaña y Estados Unidos ya ahí totalmente dirigiendo los destinos del mundo, frente al bloque soviético. Bueno, pensando que posiblemente por la enorme inconformidad social que ya existía en Dominicana, bueno, pues ordenan la CIA, entrega un grupo de armas a cerca de 15 elementos del ejército dominicano con el único empresario comerciante estadounidense que estaba viviendo en Dominicana, y fíjense nada más lo que sucede, lo asesinan y se viene una reacción atroz por parte de la familia. Bueno, ese es el origen. Si mataron a 31,000 haitianos y otros latinoamericanos empobrecidos, ¿qué iba a suceder finalmente con Minerva y María Teresa y Patricia? Patria. Así es que, bueno, que son el origen del por qué hoy se conmemora este Día Internacional de la emancipación de la violencia contra la mujer y la niña. Erradicación de la violencia, de todas las formas de la violencia contra la mujer. Así es. 25 de noviembre. Y esto fue establecido por la ONU en 1981. Desde 1979 se le estaba solicitando que se estableciera el 25 de noviembre precisamente en homenaje a las hermanas Mirabal, en reconocimiento a ese sacrificio que sufrieron a manos del dictador Trujillo. Y bueno, sí, hoy estamos en este Así día. es. Y tiene que ver, ha avanzado el movimiento contra la violencia hacia la mujer en el mundo entero, y pues se busca no nada más este tipo de violencia extrema de las dictaduras que se exacerban en contra de las mujeres, o la violencia extrema de los feminicidas en general, sino cualquier forma de violencia. La violencia psicológica, la violencia económica, psicológica, física. Todas las formas de violencia que se ejercen contra la mujer. Fíjate que precisamente ONU a nivel internacional está manifestando que en el mundo 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia de algún tipo durante toda su vida, y en México son 2 de cada 3. Y fíjate que lo que son las cosas, Olga, precisamente el día de hoy se está dando a conocer que finalmente, para que nos demos cuenta de cómo estos temas están tan vigentes en nuestro país, Jesús, Olga, apenas el día de hoy fue liberada una niña que en Guerrero, en el estado de Guerrero, fue detenida por las autoridades de un municipio, te les voy a decir el municipio, Cochuapa el Grande, allá en la zona de Joya Real, en el estado de Guerrero. ¿Para matrimonio? Para matrimonio, imagínese usted, ya estaba, ya había recibido la familia el dinero para que se casara con un adulto, con un señor casi de la tercera edad. Es el caso del el hombre que va y pide a la niña para su hijo. El hijo se le entregan creo que 25,000 pesos a la familia. El hijo se va a trabajar a Estados Unidos, y el suegro, entonces el papá del muchacho, pues se queda con la niña, ¿verdad? Y la niña la tiene también en condición de sirvienta. No es ese caso. Junto con su abuela. No es ese detenida caso. Junto con su abuela y otros niños. No es ese el caso. Bueno, pues son ese es el caso de una jovencita menor de 15 años, Anayeli N., así ha sido identificada, Anayeli N. Ella, fíjense usted lo que hizo. Al enterarse de que su familia la había vendido, huyó de su casa de inmediato y se fue a refugiar a la casa de un amigo, otro adolescente de nombre Alfredo N. Alfredo N. le da hospedaje, se enteran los vecinos de que ahí está esta muchachita, esta adolescente, y la denuncian, y ahí va la policía y la detienen.
apenas antier. Bueno, ahora, gracias a estas asociaciones civiles, que no tienen nada de fifís, que son el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Trachinolan, allá en el estado de Guerrero, intercedió ayer por ella para liberarla, y hoy en la mañana, pues después del escándalo internacional, pues logran su liberación tanto de Anayeli como de este joven Alfredo, al que también detuvieron por haberle dado hospedaje, por haber la familia. Es una cosa, de veras, amigos y amigas, terrible lo que está sucediendo. Es un ejemplo de lo que está pasando con la violencia de las mujeres. Javier, este otro caso que estoy comentando, Jesús, es el de una niña que se llama Angélica, y también allá es de la montaña de Guerrero. A ella pagó el papá del muchacho, pagó 25,000 pesos por ella, perdón, 135,000 pesos por ella. Eso fue lo que pagó. Y entonces el muchacho dijo, oye, quiero casar a tu hija con mi hijo, ¿verdad? Y mandó al muchacho a que se fuera a trabajar a Estados Unidos para conseguir para la boda. Y mientras tanto, él disfrutaba sexualmente a esta jovencita, adolescente, ¿verdad? Y la esposa de este hombre, pues la maltrataba y la tenía en condición de sirvienta, ¿no? Y ella se cansó, se desesperó, y le causaba horror, por supuesto, que el viejo la utilizara, ¿no? Sexualmente, y se escapó y fue a pedir ayuda a su abuelita. ¿Y qué crees, Jesús? Que la policía fue a dar con ella a la casa de la abuela y se la llevaron a la cárcel a la niña junto con la abuela, y 2 niños primitos de ella que cuidaba la abuela, los tenían en la cárcel ya durante varios días hasta que finalmente intervino ahí una organización, porque la policía en esos casos considera que se está robando, se está estafando a quien pagó el dinero. Entonces dice, no va a salir de la cárcel hasta que regresen los 135,000 pesos, que por supuesto pues ya la familia ya los había gastado. Sí, terrible lo que está pasando con las mujeres. Oye, es un dato muy interesante que se me olvidó en el caso de este Trujillo cuando asesinó a estos haitianos. Fíjese que para identificar, porque obviamente también en Dominicana hay una población de negros muy elevada, y obviamente pues no iban a matar a los negritos dominicanos. A los pobres, para identificar a los haitianos, a los negritos haitianos, les preguntaban que dijeran la palabra perejil. Porque no pueden pronunciarla. Y como los pobres haitianos hablan francés, y son muy iletrados, los pobres tienen ¿Cómo dicen perejil problemas en francés? Pues los pobrecitos, simple y sencillamente, dijo una cosa así. Pues al momento de querer decir en español perejil, bueno, así los asisten. Bueno, y hay otra cosa, hay otras 2 cositas rápidas también que quiero comentar. Cuatro Vientos está protestando de una manera enérgica por esa excesiva persecución que se le ha dado al periodismo de investigación en México, y se está solidarizando con las periodistas independientes Marcela Turati, con la abogada Ana Lorena Delgadillo y la antropóloga Mercedes Doretti, quienes denunciaron, se hizo un trabajo de investigación periodística, amigos y amigas, y estas 3 mujeres, fíjense, de nueva cuenta, en el Día Internacional para contener los abusos en contra de las mujeres, las adolescentes y las niñas, pues amigos y amigas, se da a conocer en una investigación de Washington Post, ¿sí?, que fueron investigadas por las Procuradurías Generales de la República de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto por haber sacado un informe muy completo que obviamente las Procuradurías de estos 2 presidentes jamás hizo, sobre la masacre de San Fernando, allá en el estado de Tamaulipas, que originalmente se hablaba de 80, 79 personas asesinadas, la inmensa mayoría migrantes centroamericanos y algunos mexicanos, pero ellas documentaron 120 y tantos asesinatos que se cometieron por parte de sicarios del grupo delincuencial Los Zetas, hace ya algunos años. Y en lugar de estas 2 procuradurías, amigas y amigos, de hacer la investigación, dar con el paradero de los responsables intelectuales y también los materiales, en donde obviamente se involucran
a funcionarios de las entonces procuradurías del estado de Tamaulipas y del gobierno de Tamaulipas, desde entonces, fíjese nada más, pues no, se van en contra de las tres, de estas tres mujeres, y lo peor es que está abierto, sigue abierto este expediente en contra de estas tres mujeres, porque el fiscal general de la República, el fiscal, el de ahora, el de esta administración federal, Alejandro Gesmanero, pues simple y sencillamente no hace nada en lo absoluto sobre continuar con las investigaciones y castigar a los verdaderos responsables y cerrar el caso, el expediente que le abrieron a estas tres mujeres. Entonces, la verdad, nos unimos, ya lo hicimos en individual también, Olga y su servidor, obviamente a título de Cuatro Vientos también, a la protesta internacional y nacional que se está generando por esta arbitrariedad. Ese es el tercero, pero termino con uno. Fíjense que por ahí estábamos viendo... Quiero comentar algo adelante, sobre sí, adelante, Marcela. sí, adelante. Jesús, amigo y amigos de Cuatro Vientos. Marcela Turati es una de las más distinguidas periodistas del país. Ella tiene muchísimos años comprometida con las causas sociales, pero comprometida sobre todo con las víctimas de la violencia que generó el gobierno de Calderón, y ha estado trabajando a brazo partido al lado de las familias de las víctimas. Ella misma ha dicho que a veces se cuestiona dónde está la frontera entre el periodismo y el activismo, porque se ve impulsada a acompañar a las víctimas. Es una periodista muy profesional, ha obtenido una gran cantidad de premios y reconocimientos a su trabajo, y fue ella, junto con las otras dos mujeres a las que están acusando, Mercedes Doretti y Ana Lorena Delgado, la abogada y la forense, que están siendo acusadas, fíjate, los acusó o las señaló la Procuraduría General de la República de Calderón, ¿no?, como si fuesen secuestradoras, para con ese pretexto pedirle a los jueces, autoridades, que les permitieran intervenir sus teléfonos y estar solicitando en cada momento información precisa de qué andaban haciendo, dónde estaban, con quién se relacionaban. Pidieron toda la información de Marcela Turati cuando tramitó su pasaporte. Entonces ahí venía pues su domicilio, sus huellas digitales, su contacto, con quién se dirigían en caso de que sufriera algún accidente o fuera necesario comunicarse con alguna persona. Le estaban siguiendo paso por paso, y desde entonces no han dejado de vigilarla, porque Marcela Turati tiene otra característica, que es, yo creo que es la periodista que más se ha involucrado a nivel nacional en los casos de defensa también de los periodistas agredidos o asesinados por autoridades, crimen organizado, quien haya sido, y se metió a fondo. Nos tocó trabajar juntas en el caso de esta Miroslava Bridge, y desde entonces, porque estuvimos juntas varias semanas trabajando en Chihuahua el caso de Miroslava, desde entonces Marcela dice, tenemos que buscar mecanismos para comunicarnos, porque yo estoy segura que mi teléfono está intervenido, y seguramente a través mío el de todos ustedes también. Entonces me acuerdo que de pronto yo la veía hasta un tanto paranoica, pero en realidad ella tenía razón, no era paranoia. La estaban espiando, no la han dejado de espiar, pero el colmo, de veras, lo aberrante de todo, es que la Procuraduría General de la República de Calderón haya recurrido a esto de señalarlas como sospechosas de secuestro y vincularlas al crimen organizado para poderlas estar espiando. Ese es el escándalo que ahora se desató, y más escandaloso, que el expediente está abierto. El caso está abierto. O sea, a lo mejor es uno de los casos que quién sabe si los muevan o no. Ahí lo tiene la fiscalía, pero pues ya sería cosa de que no solamente lo cerraran, sino que salieran
hacer una investigación en contra de quienes hicieron esto contra ellas, ¿no? Que siguen Un caso, impunes. sí, y por supuesto, lo más preocupante de todo es que no solamente el expediente está abierto, sino que como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, dentro de la Fiscalía de Gers Manero persisten todavía cuadros que vienen, ¿verdad? Funcionarios que vienen desde la época de Calderón y otros que se agregaron con Peña Nieto, y que están al frente de las investigaciones de desapariciones, de secuestros, pues nunca se van a resolver esos casos porque es como la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Es decir, están involucrados ellos mismos, ¿no? Y eso es lo más peligroso de todo, que persiste una parte fundamental del crimen organizado que provocó tanta violencia en nuestro país, persiste actuando en el seno de la actual fiscalía con funcionarios que son los que abrieron estos expedientes y que ya es una demanda a gritos, Jesús, de la sociedad, sobre todo de los periodistas y defensores de derechos humanos, que ya el gobierno de López Obrador intervenga. Yo sé que la autonomía de la fiscalía ahí está, pero que se le exija a Gers Manero una depuración de esos cuadros policíacos que están en áreas estratégicas de la fiscalía y que seguramente es una de las causas por las que no avanzan los casos de corrupción. O se filtra la información a los medios de comunicación. O lo que sea. O a los presuntos, a las personas a las que se les va a dictar se les va a detener para que se presenten, para que respondan a una investigación ministerial. Y hay una cosa más delicada, nada más sobre este tema. Simple y sencillamente, Jesús, Olga, hay que recordar que en la investigación que les abrieron a estas tres mujeres, los datos de sus pasaportes sí, lo fueron, puedo decir. sí, y eso, amigos y amigas, los coloca obviamente en la posibilidad de que pudieran sufrir un atentado. Ah, claro. Que pudieran ellos directamente sufrir un atentado por parte, porque ese es un cartel que todavía sigue, ese cartel todavía sigue precisamente abierto, ¿sí? Sigue haciendo sus actividades como si nada. Muchos de sus integrantes, si es cierto, a lo mejor ya no pertenecen a lo mejor ya no pertenecen al grupo delincuencial de los Zetas, pero están por ahí ligados a otros grupos criminales. Entonces, por eso, amigos y amigas, es muy importante que esto se aclare, se precise. De nueva cuenta, ya el caso de que existen personas en esta fiscalía de Alejandro Gers, que existen funcionarios ligados con los ex procuradores y con otros personajes de mucha peligrosidad que estuvieron realizando actividades dentro de las administraciones muy importantes, tanto de Peña Nieto como de Calderón. Ahí siguen y no hay absolutamente una sola palabra, una sola línea del procurador, del fiscal Alejandro Gers sobre este tema. Y un último tema, Olga, un último tema que me gustaría tratar. Nada más tratar. que sí me gustaría conocer alguna opinión de Jesús sobre este tema. Sí, porque ya vimos que se está enfriando demasiado. Adelante, sí, Jesús. Sobre este tema en específico que estamos hablando, que me parece que es sumamente grave. ¿Qué piensas tú? De veras, ya se han comentado por parte de muchos investigadores que sigue anidando en la fiscalía gente de Genaro García Luna y que siguen en cargos importantes. Estratégicos. Pues ya aprovechamos y también habla sobre el tema de las mujeres, ¿no? Sí. Árale. Bueno, han ustedes hablado bastante sobre este asunto y que yo comparto en cuanto a preocupación, pero creo que se han quedado cortos respecto de lo que está pasando con las mujeres en general, y no solamente en Guerrero, sino en general en el país, ¿no? Y este fenómeno, pues, tiene muchas raíces, viene de lejos y tiene que ver con muchos factores. Uno de ellos, me parece a mí, pues es la creencia, el sostener que la mujer es algo menos que un objeto y que hay que tratarla
pues de esa manera. No se le respeta su dignidad, no se ve con igualdad sus derechos legales, constitucionales, sociales, culturales, ¿no? Y a pesar de que hemos avanzado, me parece a mí de manera muy importante en la recuperación de estos derechos largamente olvidados, me parece a mí que hace falta mucho todavía por caminar en esta dirección. La verdad es que es un problema complejo, porque esto que pasa en la montaña de Guerrero, pues es porque se sabe, es una parte, digamos, conocida desde hace mucho tiempo y que se empieza a mirar como algo natural, como algo normal, ¿no? No se han creado leyes, normas, políticas para salir en defensa de los derechos de las mujeres en general, ni mucho menos para tomar nota de lo que ocurre con las jovencitas y con las niñas, ¿no? Que se tratan como si fueran una mercancía. Yo creo que este asunto va a tardar todavía para que pueda resolverse de manera, pues más o menos completa, porque no es solamente un problema de leyes. Me parece a mí que es un problema que tiene que ver también con las costumbres, con la cultura y sobre todo con el comportamiento que observamos. Está poniendo en juego la parte judicial, es decir, los órganos encargados de hacer justicia, ¿no? Y este es el problema mayor que yo encuentro ahora, ¿no? Porque es evidente que se han hecho durante muchos meses o muchos años denuncias públicas que se han documentado en diversos momentos y en diversos lugares sobre el papel que están jugando las mujeres para denunciar, para organizar, para defender sus derechos. Y sin embargo no ocurre mayor cosa porque el poder judicial pues está podrido, está ensimismado, no tiene ningún interés en atender y resolver de manera correcta estos problemas. Yo creo que no es solamente el caso de Gés Manero, ¿no? Es en general el Poder Judicial. Todos los jueces, los magistrados y demás, pues están jugando un papel nefasto de retención de las demandas, no se saben, no se tramitan, no se resuelven. Todas las que están haciendo sectores que tienen que ver con los problemas de la mujer, sectores feministas, legalmente y normalmente defensoras de estos derechos, aunque hay que distinguir también que hay otros grupos que no tienen mayor interés y que se han montado en esta bandera, pues de manera demagógica, ¿no? Me estoy refiriendo a eso que algunos llaman el mujerismo del PAN, por ejemplo, o del PRI, o del PRD, o de otros grupos, que realmente no sienten ni les importa los derechos y los problemas de las mujeres. Simplemente se están montando en algo que es legítimo, que hay que hacer, que hay que defender, que hay que construir, hay que recuperar derechos y ponerlos en práctica, pero ellos cuando han tenido en sus manos el poder no han hecho absolutamente nada en esa dirección. Entonces yo concluiría sobre este tema pues con la idea, con la opinión de que este es un problema complejo que crece incluso y crece porque ahora las redes sociales, aunque la prensa convencional sigue actuando de manera facciosa, no da información, más bien como que su vida misma la hace depender del amarillismo y de la denuncia vulgar, ¿no? De los crímenes que se cometen contra las mujeres. Me parece que legítimamente no están defendiendo los derechos, sino que
aprovechan estas circunstancias, estos problemas para vender, para estar presentes en la vida pública, pero desde el punto de vista del comercio, de la ganancia, de la pornografía y demás, ¿no? No es que realmente se preocupen por la defensa de los derechos que tienen las mujeres, las niñas, las adolescentes y demás, ¿no? Entonces yo estoy convencido de que este es un problema presente que ahora se conoce más porque hay otros medios que están denunciando estos hechos. Yo creo que poca gente todavía conoce lo que está pasando en la región de la montaña en Guerrero. Es una aberración, es un hecho de contra natura que se venda a las niñas, que se compre a las niñas o que se intercambie una niña por vacas y por semovientes de distinta naturaleza, ¿no? Y eso pues va en contra de la dignidad y en contra de, pues, del humanismo que debiera existir y de la igualdad de género que estamos obligados a desarrollar y a defender, ¿no? Este es un problema que creo que va a subsistir por algún tiempo. Hay que denunciar lo que está pasando con el Poder Judicial, lo que hace la Procuraduría General de la República, lo que hacen otros órganos de justicia, pues es reprobable, es completamente criticable, ¿no? Porque pues ahí están las cosas y no se ve que avance una solución, están expedientes amontonados y no se tramitan, no se resuelven, no se atienden estos problemas. Y bueno, pues yo creo que ahora, con motivo de esta fecha conmemorativa de la lucha contra la agresión a las mujeres, a todo tipo de agresiones y demás, pues habría que hacer un esfuerzo por concientizar más a la gente y poner sobre la mesa este asunto que es tan importante y tan fuerte desde el punto de vista social y cultural, ¿no? Pues con eso concluiría esta opinión sobre este punto, Olga. Gracias. Y sobre el caso de Gers Manero, la fiscalía y el tema también de estas tres mujeres, la periodista Turati, por favor, ¿qué opinas? ¿Qué comentas? Sí, bueno, yo creo que, como dicen algunos, me parece que de Guerrero son hijeces las que estamos viendo respecto de la Procuraduría contra estas mujeres que obviamente están defendiendo sus derechos y denunciando crímenes que yo digo pues son de lesa humanidad, ¿no? Y que no se atienden de manera correcta. Pero, pues, yo no comparto algunas expresiones, algunas ideas que ha expresado el presidente de la República respecto de que hay funcionarios que tienen toda su confianza, que él respeta, que él apoya y que sin embargo los resultados que dan en su calidad de funcionarios públicos pues dejan mucho que desear, porque no solamente es el caso del procurador, ¿no? Es el caso de otros políticos y de otros funcionarios y de otros poderes que igualmente han sido bendecidos por la opinión y por la mano del gobierno y que sin embargo pues no salen de su grisura, de su incapacidad y ahí se mantienen, ¿no? Ahora, yo estoy observando cambios importantes. Me parece a mí que en la segunda parte del sexenio, que empieza ya en unos días, pues empieza a meter mano el presidente de la República para agilizar y para cambiar estas cosas que me parece que están dificultando la buena marcha de su gobierno. Y es en esa dirección donde yo creo que está dándose estos cambios de funcionarios que han estado en la primera línea de fuego, digamos, ¿no? Y que por alguna razón, pues,
ya perdieron la confianza no solamente del presidente, sino de un sector importante de la opinión pública, ¿no? Me estoy refiriendo al caso de esta persona que había sido propuesta para ser el gobernador o miembro de la Junta Arturo de Herrera. Gobierno del Banco de México, El Arturo Herrera, secretario ¿no? de Hacienda. Arturo Herrera, ajá. Sí, y me estoy refiriendo a Santiago Nieto y me estoy refiriendo a otros funcionarios públicos que a la vista de la gente, a la vista del pueblo, pues no están respondiendo a lo que muchos creímos que iba a cambiar, que tiene que ver con el proyecto de la Cuarta Transformación y que allí están patinando en varias cuestiones, ¿no? Entonces yo espero que estos cambios signifiquen un avance, un paso adelante en el destrabe de estos conflictos, de estas incapacidades hasta ahora mostradas y que han estado afectando la buena marcha, el fortalecimiento de este proyecto democrático que abrazamos muchos desde el 1 de julio del 2018, ¿no? Entonces, creo que por allí va la cosa. Hay que acelerar las cuestiones, hay que darle certidumbre a la gente porque también hay confusión. Hay quien cree que estos cambios son, digamos, cosméticos, que no, que se están haciendo no en razón de la capacidad o incapacidad mostrada por ellos, sino por razones de otro orden, que tienen que ver con la pérdida de la confianza o porque han errado en el manejo de algunas cuestiones. Por ejemplo, en el caso de Arturo Herrera, se especula que la razón por la cual dejó de ser el candidato del presidente de la República para ir a la Junta de Gobierno del Banco Central se debió a que le dio 2.500 millones de pesos a la señora Claudia Pavlovich días antes de que terminara su gestión en el estado de Sonora. Y ese dinero no aparece por ninguna parte, está sin justificarse, y el nuevo gobernador, Alfonso Durazo, pues dice que no le dejaron recursos para sacar adelante los gastos, los pagos El que tienen que arranque de su hacer con fin de gobierno. año. Entonces, hay esa especulación. Otros dicen que Arturo Herrera se dedicó a encubrir las políticas de los bancos extranjeros para que no pagaran impuestos, para que hicieran de las suyas, para estorbar la buena marcha de las finanzas públicas, y entre otras le acreditan el hecho de que él contrajo el compromiso de proteger a determinadas empresas para que no pagaran sus impuestos y no fueran investigadas y demás, ¿no? Todo esto, pues, en el marco de una especulación que hasta ahora corre, pero que deben ser de peso como para haber llegado al punto de que fue retirada su candidatura para la, ¿cómo se llama? La comisión esta que se encarga de la dirección del Banco de México, ¿no? Del Banco de México. Oye, Jesús, yo nada más quiero comentar una situación que créeme que a mí no, en lo personal, no me agrada a veces, no me agradaba y nunca me agradó lo que hacían los presidentes del periodo neoliberal e incluso antes, cuando despedían a un servidor público y bueno, todo terminaba en que, bueno, pues por cuestiones de carácter personal, se tiene que retirar a la vida privada, a sus empresas, en fin. A veces decían que por cuestiones de salud. Así es. Nunca se nos decía cuál era el origen de la salida del funcionario. Y ahora sí que, pues, pueblo, friéguese, ¿no? Esa es la única opinión y nadie hablaba. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, en algunos casos nos hemos encontrado con una información muy amplia, ¿sí? De los orígenes del por qué sale ciertos funcionarios. Y es más, el presidente de la República, en algunos casos, en sus mañaneras ha dicho, bueno, pues lo retiramos por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto.
Los dos últimos casos que son muy sonados, ¿no? El caso de Santiago Nieto, bueno, pues efectivamente, tú mismo participaste en un análisis y hablaste de los defectos y de las enormes virtudes que tiene Santiago, pero pues bueno, evidentemente el hecho de su boda, como manejó su boda, ahí fue el detonante para que le dijeran bye bye. Pero en el caso de Arturo Herrera, la verdad, sí, he estado escuchando, Olga me habló precisamente de hoy, de la primera versión que dices, de lo que se está diciendo, ¿no? 2.400 millones a la gobernadora sonorense. Así es. Y bueno, la otra versión, yo la desconocía, ahorita qué bueno que la compartes, pero no dejan de ser simples especulaciones que desafortunadamente, en este caso en particular, de alguna forma también López Obrador las ha fomentado o le da herramientas a la gente a la que López Obrador no le cae bien, pues para decir todo, cualquier cosa, inventarla, mentir descaradamente, o a lo mejor con razón, pero pues no deja de ser una simple especulación, un simple rumor. Yo no sé si a ti te pasó lo mismo, Jesús, pero a mí créeme que lo que dijo ayer el presidente de que pues esto parece ser que estaba originado por una situación de carácter de género, o sea, porque le correspondía a una mujer. La explicación que dio no es... Eso, la verdad, a mí, bueno, a mí en lo personal forzado. no me convence ni nada, simple y sencillamente para mí, ¿sí? Así Sin embargo, son de las cosas que a veces tiene el presidente de la República. O sea, hay que también señalarlo. A veces, él mismo propicia que se desaten una serie de situaciones que a lo mejor son totalmente descabelladas, pero como no se aclara nada, y luego Arturo Herrera responde diciendo, es que a mí el presidente me lo dijo hace una semana, y yo ya había cambiado de parecer, y yo no voy. Cuando previamente, en este caso yo creo que lo hizo de manera correcta, Ricardo Monreal en el Senado, cuando alguien le pregunta, oigan, ¿cómo va esto? Pues ya el 1 de enero ya tiene que cambiarse, ya tiene que entrar el nuevo titular hay tres nombramientos, el Banco de México incluido, y dice, bueno, ¿saben qué? Pues a nosotros nos dijeron desde agosto que ya no iba a ir, y pues estamos esperando. Ahí sí me permites, Javier, en eso, agosto. Mira, Jesús, bueno, pues la especulación, el tratar de encontrar causas cuando no hay información, pues no la puedes evitar. Sí. Y en gran parte el análisis, ¿verdad?, tiene un margen válido en la especulación ante la falta de información. Por eso a mí me parece correcto que tú hayas mencionado este hecho, ¿no?, de lo de Sonora. Y yo también he estado pensando, porque le decía a Javier en la mañana que es el único dato que tenemos hasta ahorita sobre la causa por la que el presidente retiró la propuesta de Arturo Herrera. Y creo que, bueno, hay que decir dos cosas por lo menos al respecto. Uno, sabemos por Ricardo Monreal que la retiró desde agosto. La fecha agosto es clave. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el momento en que ya empiezan a trabajar los equipos de alternancia, ¿verdad?, de entrega-recepción. Y en este momento es cuando todos, y estamos hablando del caso de Durazo, pues empieza a darse cuenta de cómo está la situación de las finanzas en Sonora. Entonces, a mí la fecha me es creíble de que haya partido de ahí una información que se empezó a investigar con discreción, por supuesto, dentro del gobierno del presidente, de ver qué había pasado con ese adelanto de 2.400 millones de pesos. Creo que si es por ahí, hay razón para que se haya guardado discreción en cuanto a no decirle ni al propio Herrera que está retirada la propuesta, comunicar de manera también discreta al presidente del Senado o a la presidenta en este caso, que se mantenga en reserva, ¿verdad?, la información que le está dando de que el presidente va a retirar la propuesta o la está retirando,
Pero aquí va el segundo comentario. Obviamente, si esta es la causa, tiene que tener repercusión en una investigación oficial. Y es la que necesitamos ver. Y es la que quizá todavía no se ha armado bien porque se atraviesa todo esto también de Santiago Nieto. Si es así, debe estar trabajando Pablo Gómez en el caso Sonora, ¿no? Y incluso en el otro que tú mencionaste, de que estuvo moviendo hilos Arturo Herrera para evitar que los bancos pagaran impuestos, que siguieran evadiendo el pago de impuestos. Entonces, lo bueno que tiene este sexenio es que tiene muchas lupas que lo están observando, muchos ojos, ¿verdad?, que están mirándolo desde dentro y desde fuera. Y tarde que temprano, por la coyuntura incluso política de la sucesión, por los intereses en juego, sale la información. Pero a mí sí se me quedó muy grabada la fecha agosto, porque es cuando en cualquiera de los estados que entraron ahora a la sucesión está fluyendo la información. Es el caso de Michoacán, donde hoy vemos, por ejemplo, que hablan de desvío de 5,000 millones de pesos en el gobierno de Silvano Aureoles. Esto lo está diciendo el gobernador entrante. Y hay otro caso, un antecedente también de mal manejo de recursos. Entonces, están entrando los nuevos gobernadores y apenas están dándose cuenta de cómo está la situación financiera en esos estados. Creo que debemos de estar a la espera de que en un momento a otro se abran expedientes oficiales formales de investigación. Yo lo dejaría ahí porque lo que sí estaría muy mal, ni siquiera critico la discreción con la que se manejó López Obrador. Se me hace gacho para Herrera que se enterara una semana antes de que ya está retirada, como lo dijo él, ¿verdad? Vaya usted a saber si es cierto, que apenas se enteró hace una semana de que está retirada la propuesta de que sea el gobernador del Banco de México. Pero a mí no me parece criticable la discreción en ese sentido, si hay este fondo del que estamos hablando, porque es materia para investigación. Y hay que recordar también que por lo que ha dicho López Obrador lo dijo desde su discurso, desde antes de tomar protesta, y lo dijo en su discurso de toma de protesta, y lo repite con frecuencia. Él ha dicho el pasado, y se lo han criticado mucho, dice, pero de aquí en adelante, nada. Dice, cualquier acto de corrupción se va a castigar, no se va a permitir, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que esperar, que se haga, que este silencio que se está guardando sea con miras a que se logre una investigación, que lo amerite, porque solamente una situación así explica el que haya retirado a su candidato, que lo colocó con mucha firmeza, con muchos elogios, y de pronto, a partir de agosto, fecha interesante, lo retira. Yo así lo veo. No sé qué te parezca a ti también, ya que tocaste el tema, quién va a sustituirlo, o quien ya lo sustituyó, mejor dicho. Ya fue nombrada por el Senado la nueva gobernadora, mujer, del banco, que a mí me da mucho gusto que están colocándose cada vez más mujeres. No es cierto que esa sea la razón por la que hayan quitado a Arturo Herrera, pero no deja de darme gusto que posiciones muy importantes de la administración de gobierno queden en manos de mujeres. Victoria Rodríguez como gobernadora del Banco de México. Y yo nada más quiero hacer rápidamente un comentario, porque precisamente para presentar y para darle de alguna forma cierta relevancia a la sustitución que se está haciendo de la candidata al banco, a ocupar la dirección del Banco de México. Bueno, hay que recordar que cuando se hizo la presentación de Arturo Guerrero por parte del presidente, ahí vimos Arturo Herrera, ahí vimos una fotografía de él con el presidente, cuando recién ingresó a la administración pública de este gabinete,
pobre Herrera, ustedes recordarán cómo el pobrecito estaba así temblando, porque también Sí, pues, ahí fue una sentía cisma grande el también paquete. con el secretario de Hacienda, que también salió en situaciones así, de que todavía no se aclaran No, muy sí, bien. ese quedó totalmente Sí, claro. cierto, perdón, sí, cierto, en el caso de él sí. Pero Por neoliberal. cuando es presentado ya para candidato al Banco de México, pues López Obrador lo presentó también como el gran mago de la cuestión administrativa, y que gracias a él, pues el país también salió adelante por el tema de la crisis, de la pandemia y todo ese tipo de situaciones. Y hay que recordar también, esto también hay que ponerlo en el punto de los análisis, así tranquilos, objetivos, es el hecho de que cuando él es postulado como titular de la dirección del Banco de México, a partir del día 1 de enero del próximo año, ¿sí? Llamó mucho la atención, o al menos a mí me llamó muchísimo la atención, el hecho de que incluso hasta los opositores de López Obrador y de Morena y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se deshacían en elogios, manifestaron que era la mejor opción que se tenía en ese momento en el país para continuar y dirigir el Banco Central de este país. Y a mí me sorprendió esa respuesta, porque se le vio con muy buenas perspectivas para que continuara la buena labor que había realizado la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Y que, pues, eso suponía una base muy sólida para que también la política pública en materia de operación y administración de los fondos, que ustedes hay que recordar que no es cualquier chicle lo que está ahí almacenado en los fondos del Banco Central, sino son cientos de miles de millones de dólares, ¿sí? Y lo daban entonces como una de las mejores decisiones que había tomado Andrés Manuel López Obrador en su momento. Hoy, los mismos elogios que se le dieron a Herrera, hoy son utilizados para presentar a la nueva postulada. Entonces, no quería dejar de señalar eso porque a mí en lo particular eso de que, bueno, por parte de la oposición, la oposición no ha dicho nada. Sí, la oposición está así. Y que lo diga López Obrador es obvio, es lógico, él la está proponiendo. Sí, y porque a final de cuentas, sí, debe de ser muy buena operadora, de carácter administrativo y fiscal, debe de ser excelente operadora. Sin embargo, ella a final de cuentas está supeditada a lo que dice también el secretario de Hacienda. Y esa es una situación muy interesante que debemos también considerar. No, el Banco de México es autónomo. No, pero yo me refiero a los éxitos de la Secretaría de Hacienda para estabilizar a este país, ¿sí? Y le corresponden directamente al secretario de Hacienda, que se supone también es lo suficientemente autónomo para decir, bueno, yo le doy dinero, le adelanto una partida presupuestal a X gobernante, a X estado, a X partido, a X municipio, y entonces, bueno, sería cosa de checar cómo opera. No, la Secretaría de Hacienda no es autónoma. No es autónoma en el sentido de que obviamente pues, el titular del Ejecutivo, del cual depende directamente la Secretaría de Hacienda, pues es el presidente de la República. Sí, pero a mí me parece también muy peligroso que una decisión que es totalmente de carácter operativo administrativo, que es entregarle a un estado, a un municipio, a una delegación, a una alcaldía, una cantidad de dinero para que puedas hacer lo que quiera con ese dinero, que esté sustentado, que se va a aplicar correcta y adecuadamente, apegada a la ley y a lo que dice la Constitución, pues la Secretaría de Hacienda, para mí, mal haría en decirle, oiga, señor presidente, fíjese que nos están pidiendo 2 millones de dólares, o 5 millones de pesos, o 5,000 millones de pesos. ¿Se los doy? A mí eso se me haría gravísimo, ¿eh? Bueno, tiene que hacerlo. Así, sí, el secretario de Hacienda tiene que consultar. No son, como tú dices, no son 3 cacahuates. Hay un órgano de gobierno en la Secretaría de Hacienda. Millones de pesos. Hay un órgano de gobierno en la Secretaría de Hacienda, un consejo técnico consultivo. Yo nada más digo eso, o sea, bueno, puedo estar bien equivocado, Jesús? Esos son mis puntos de vista. Jesús. Y en ese momento le entra una llamada a Jesús Sosa Castro y estamos esperando que termine. Adelante. Bueno, yo creo que yo pongo 2 ingredientes o tomo en cuenta 2 ingredientes, me parece muy importantes en estas
cuestiones que estamos comentando, ¿no? Primero, a mí me parece que sí es necesario limpiar la función y el ejercicio del gobierno. Y si alguien fue propuesto tomando en cuenta antecedentes, currículum, etcétera, y en el camino se equivocó, torció el rumbo y demás, a mí me parece que es legítimo el cambio. Pero me parece que hay una contradicción entre lo que dice el presidente de la República con lo que hace en estos casos, porque él ha dicho que la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y yo sostengo que estos cambios que está haciendo, que pueden ser muy importantes y que pueden ser necesarios y positivos, no están dando la confianza necesaria a la gente, a la opinión pública, porque se presta precisamente a los rumores y a las especulaciones de carácter político. Yo digo que si hay razones suficientes para retirar una candidatura, las que sea, hay que informarlas a la opinión pública, hay que informarlas a la gente, justamente para evitar este tipo de especulaciones y rumores. Porque lo que va a acompañar el ejercicio, el trabajo, la función del nuevo funcionario, pues va de entrada cargando con una serie de interrogantes de si su desempeño es un desempeño que supera las deficiencias, las limitaciones de su antecesor, o cuáles son las razones por las cuales es propuesto para el desempeño de ese puesto, ¿no? Yo creo, si no me equivoco, esta señora, Victoria Rodríguez Ceja. ¿Cómo se llama? Victoria Rodríguez Ceja, parece ser que es la que con frecuencia acompaña al presidente de la República en las giras que hace a los estados de la República. Me parece que es ella, ¿no? Y las opiniones y la información que ha dado en algunas de estas participaciones me han parecido bastante sensatas, bastante correctas, sólidas en su argumentación y demás. No objeto nada respecto de su competencia. Me parece que es una persona que va a cumplir de manera correcta su función. Yo vi anoche de miércoles, este programa que ya me había olvidado de él porque era pura oposición a lo que estaba haciendo el gobierno de López Obrador, ¿cómo se llama? ¿De Zuckerman o de quién? Donde estaba, de Televisa, de... Ah, de tercer grado. De tercer grado, ¿no? Que ahora dirige otra persona que no es Leopoldo Gómez, ¿no? No recuerdo ahorita su nombre. Bueno, a propósito de estos cambios que está haciendo el presidente de la República, me extraña la opinión que están expresando estos tipos, que es una opinión positiva, ¿no? Respecto de estos cambios. Y aseguran que esta señora, Victoria Rodríguez Ceja, es una mujer que cubre el perfil para ser la gobernadora del Banco Central, la gobernadora del Banco de México, ¿no? Y le achacan solamente el hecho de que sea una mujer que proviene de una raíz neoliberal cuyo maestro fue el propio Ursúa, que fue el primer secretario de Hacienda que tuvo el presidente López Obrador, y que
Arturo Herrera también fue alumno de este señor. Y entonces dicen que esta señora es tan neoliberal como el propio maestro de ellos, de Ursúa. Y entonces empiezan a meter la idea de que es una infiltrada del neoliberalismo en una función tan importante como ser la gobernadora del Banco de México. Digo yo, ¿para qué llegar a eso si se pueden dar las razones y los argumentos necesarios para fundamentar una decisión de esta naturaleza? Yo apuesto a que en el fondo esta señora es promovida por su capacidad, por su honestidad, por su trabajo y por su apego o por su cercanía pues a la política, a las políticas públicas del gobierno de la República. De otra manera, no me explicaría la promoción de esta señora, porque antes de que se conociera el nombre de esta señora Victoria Rodríguez Ceja, se hablaba mucho de esta señora que es la directora del SAT, ¿cómo se llama? Raquel Buenrostro. Raquel Buenrostro. Y de su hermana Lucía Buenrostro, que parece ser que son dos mujeres de pelo en pecho, como se dice vulgarmente, ¿no? Mujeres duras que han hecho cambios importantes en el manejo de sus funciones, que han sometido a chipocludos a que paguen los impuestos que los ha obligado a responder conforme a la ley, a comportarse conforme a la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Y se habla también de que el día de ayer o anteayer, el presidente de la República se reunió con empresarios, con los meros chipocludos de la economía mexicana, y que allí vetaron a estas hermanas Buenrostro, justamente porque parece ser que ellas sí no vienen de la escuela neoliberal, sino que son, no sé cómo llamarlas, ¿no? Pero que no tienen nada que ver con eso porque sus hechos dan muestra de que son mujeres duras, que se apegan a la ley, que doblegan a los que han sido apapachados y se les han condonado impuestos y demás, ¿no? Y que en cambio se dieron o propusieron a esta señora Victoria Rodríguez Ceja. Es decir, está generándose un ambiente de pura especulación y no hay necesidad, me parece a mí, de que esto esté ocurriendo. Entonces, yo veo un ingrediente es la necesidad de fortalecer el equipo de gobierno para ponerlo en activo, fortalecerlo, sacarlo de su ensimismamiento, del burocratismo, de la incapacidad y ponerlos a trabajar para sacar adelante el proyecto de la Cuarta Transformación. Eso es correcto, me parece a mí. Lo que no está haciéndose bien, según yo, es la forma de cómo están manejándose estas cosas, porque hay cierta opacidad en la información que da origen precisamente a este tipo de especulaciones, a rumores. Y cuando las especulaciones y los rumores entran a jugar este papel, pues por lo menos durante algún periodo se estancan las cosas, se desvía la atención y se dejan de atender los problemas principales para ocuparse de los asuntos menores, que son precisamente estas cuestiones que se dan alrededor de este tipo de decisiones. Pero en general yo creo que está... Jesús, el tema del Banco de México no es menor. ¿Pudiera ser menor la forma en cómo se prostituye el debate? En medio de especulaciones, en medio de intereses de clase, en fin. Pero el Banco de México, en manos de funcionarios de enorme confianza
para el presidente López Obrador es fundamental para este segundo semestre, este segundo triaño que se viene, que son los últimos del presidente y del cual van a depender muchísimas cosas camino a la elección del 2024. El Banco de México tiene recursos suficientes para sacar al país de este hundimiento económico que viene arrastrando desde los gobiernos neoliberales y que se reforzaron por el tema de la caída mundial de los mercados en este mundo globalizado. Afortunadamente, el recurso que yo decía hace rato son por varios cientos de miles de millones de dólares los que están ahí, que forman parte de los recursos que están bajo reserva del Banco de México, evidentemente son estratégicos para sacar adelante una parte muy importante del programa social y del programa de obra pública que se va a realizar durante los próximos 3 años. Y es precisamente el enorme, lo que está en juego es precisamente el manejo nacionalista de este banco y de sus recursos en asuntos que son vitales para que gobiernos como los que está encabezando López Obrador puedan finalmente continuar posteriormente al año 2024. Entonces, el nombramiento del personaje que va a estar al frente de esta institución no es cosa menor y sí es fundamental que quede en manos de alguien de la total confianza de López Obrador. Si se la perdió Arturo Herrera por lo que haya sido en este momento, bueno, eso ya no lo podemos cambiar. Pero de aquí en adelante, y esto yo creo que es en lo que yo quisiera insistir, los mexicanos debemos de tener conciencia plena de lo que está en juego con la titularidad y la operación en los próximos 3 años del Banco de México. Yo sostengo eso justamente. Yo digo que los cambios que se están haciendo son correctos porque están en la idea de dar un paso adelante en el fortalecimiento del equipo de gobierno para sacar adelante el proyecto de transformación que estamos abrazando millones de personas, ¿no? Lo que yo señalo es que el dicho del presidente de que la vida pública tiene que ser más pública y de que no se ocultan decisiones porque hay razones suficientes para esto que está ocurriendo, pues es lo que yo creo que en este momento se abrió paso la rumorología, la especulación, porque no hay la información suficiente de por qué de los cambios. Eso es lo que yo creo, porque en los medios informativos, especialmente en las redes sociales, hay personas que están poniendo en duda la decisión de que sea Victoria Rodríguez Ceja la responsable de la gubernatura o de la gobernanza del Banco de México. ¿Por qué lo están haciendo si antes eran personas, estos youtuberos, que apoyaban de manera incondicional las decisiones del presidente? Porque yo creo que lo que hace falta es precisamente una información más clara, más contundente de por qué de los cambios. Porque si ustedes ven las redes sociales, hay personas que critican esto precisamente de que no se estén manejando las cosas de manera abierta, de manera clara, justamente para evitar que la derecha, que los enemigos, que los adversarios del gobierno, pues sigan especulando y sigan dándole rienda suelta a su rencor, a su odio, a su campaña de descrédito y de golpismo, justamente para ir minando las decisiones del gobierno que están orientadas para resolver los problemas, no para... ¿Sabes cuántas son las reservas que se tienen en este momento en el Banco de México?
bueno, a diciembre del año pasado, 195,000 millones de dólares. Sí. Ese dinero, fíjate lo que son las cosas. ¿Qué sucedía cuando había una enorme especulación en las bolsas de valores, que es capital especulativo? Muchas veces se habla de la inversión extranjera en México, pero creo que más del 60% está asentado en estas bolsas especulativas, ¿sí? Que utilizan grandes corporaciones financieras y transnacionales para hacerse de capital, y son capitales que no se asientan en inversión directa, sino que son capitales que con cualquier gripa económica de inmediato salen volando de la bolsa de valores y ahí se desploman economías. Nos ha sucedido así con López Portillo. Bueno, en infinidad de ocasiones nos ha sucedido eso. Bueno, estas divisas están disponibles casi de manera inmediata y se han utilizado durante los gobiernos neoliberales, se utilizaron precisamente para tratar de contener lo que los ministros de economía neoliberales no podían hacer, ¿sí? Tener bajo control la economía y el sistema financiero nacional. ¿Y qué hacía entonces el Banco de México? En esos momentos en que incluso había devaluaciones, es que hay que recordarlo. Por eso te digo que es un área muy importante del sector económico de este país, ¿sí? Metían de inmediato, agarraban dineros, 10,000, 15,000, 20,000 millones de dólares. Un poquito el dólar y lo metían. Metía dinero a comprar dólares. Es. ¿Y quién salía ganando con eso? Pues los grandes especuladores. Que los compraban de inmediato. De inmediato captaban esos dólares y vámonos, fuera del país, y más se recrudecía. Y era una escalada de nunca acabar. Y era estar inyecte dólares al mercado para supuestamente evitar la devaluación del peso. Decían ellos, estabilizarlo, decían los tecnócratas y los neoliberales. Ahora, esa función se ha detenido. ¿Pero qué ha sucedido? Bueno, la banca internacional, viendo la política de austeridad que ha sido un éxito en el caso del gobierno federal mexicano, de esta administración pública federal, ¿sí? Pues insiste. Ahí tengo su crédito, ahí tengo su línea de crédito abierta. Hace 2 días creo que acaban de volver a decir, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial acaban de decir, ahí te tenemos, creo que son 20,000 millones de dólares en tu línea de crédito, ¿eh? Cuando quieras, ahí está. Ahí te los pongo y están disponibles para que cuando tú los quieras tomar. ¿Con qué objetivo? Pues obviamente para incrementar la deuda pública externa de este país, que es inmensa. Bueno, yo sí quiero señalar que se está jugando mucho con este nombramiento. Se está jugando mucho para la estabilidad. Pero no creo que se esté jugando mal con esta funcionaria. O sea, se está jugando mucho, también coincido pero contigo, sí, totalmente. Sí, porque pareciera así como, cuidado, hay que encender luces de alarma. No. A mí me parece, Jesús, que tiene el perfil adecuado. Sí. Mira, es cierto que trabajó en un tiempo con Ursúa, Carlos Ursúa, que fue el que salió de la Secretaría de Hacienda y que fue público y notorio y que ahí con mucha claridad dijo Andrés Manuel López Obrador por qué se iba. Y se iba porque cuando le pidió presentar el Plan Nacional de Desarrollo y la primera propuesta, pues dice, no había ninguna diferencia entre los programas neoliberales y lo que nosotros necesitábamos presentar. Y esto no es lo que queremos. Y entonces, pues, incluso se mete de lleno el propio presidente de la República a trabajar con su equipo, con su gabinete, la elaboración así rápido del Plan Nacional de Desarrollo, y desde el inicio del planteamiento, o como se llama, exposición de motivos, se perfila el cambio. Es un cambio de régimen. Bueno, en esto de cambio de régimen, quiero hacer énfasis en que sí tiene razón Andrés Manuel López Obrador cuando atribuye a Victoria Rodríguez Ceja los méritos en cuanto a lo bien que se ha ejercido el gasto de gobierno, porque recae, esa área específica es justamente la que recae en la subsecretaria de egresos, ¿sí? A ella le corresponde la chequera, por decir de esa manera, tener la chequera y estar determinando
en base, por supuesto, a un programa ya, a un plan de presupuesto aprobado por el Poder Legislativo. Pero el buen ejercicio del recurso le corresponde a la subsecretaria de egresos. Y entonces, ¿cuánto, cómo, en qué momento se entregan los recursos a cada secretaría y a cada dependencia y a cada entidad del Estado, del gobierno federal? Lo decide la subsecretaría de egresos, claro, correspondiendo al marco legal y de acuerdo con lo que se aprobó en el Poder Legislativo y de acuerdo con las previsiones de cada momento que sí se tienen que consultar con el presidente de la República, sobre todo en un año como el que acabamos de pasar, que la pandemia obligó a reorientar el gasto en varios aspectos, ¿no? Entonces creo que, habría que también comentar que cuando empieza Ursúa a integrarse, sí, que fue de los primeros o el primero que salió del gabinete. ¿Sabes qué está haciendo ahorita? Así rápido. ¿Sabes qué está haciendo Carlos Ursúa? Está presentando libros o va a presentar libros de autores neoliberales en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ahí está. Ahí está. Tiene 4 presentaciones de puros autores neoliberales. Bueno, cuando está integrando su equipo de la Secretaría de Hacienda, él no le daba la subsecretaría a Victoria Rodríguez Ceja. Fue a petición del presidente de la República. Pues no petición, sino que le dijo, oiga, yo no quiero a la persona que usted me está proponiendo ahí como el subsecretario de egresos. ¿Y por qué lo hace? Porque él necesita a la persona de máxima confianza en eso, en quien va a manejar la chequera, quien va a entregar el dinero para que ya se gaste, ¿verdad? Entonces, para López Obrador, la persona de confianza era precisamente Victoria Rodríguez Ceja, con quien ya había trabajado en el gobierno de la Ciudad de México, ¿verdad? Y con la que había desarrollado ya una relación muy estrecha de trabajo junto con Raquel Buenrostro, que es su otra mano fundamental de López Obrador en algo que distingue a este presidente por encima de cualquier otro, que es la manera tan extrema y escrupulosa en que cuida cada centavo del erario. Entonces, eso es lo que le interesa a López Obrador, que los recursos del erario se cuiden al máximo. Y eso le ha provocado hasta cierta animadversión de compañeros de su antiguo partido, el PRD, para quienes el hecho de que López Obrador estuviera como jefe de gobierno era un peligro para México, porque no les permitió mucha manga ancha en viáticos, en gastos, no, al contrario, ¿no? Y estas dos mujeres, Raquel Buenrostro y Victoria, que no tenía tanto protagonismo aparentemente por esa subsecretaría, pero son las que se han encargado de eso, de cuidar los dineros. Entonces, por otro lado, pues es una mujer que tiene una maestría en economía por el COLEF, tiene conocimiento ya en la administración pública en el área de finanzas y reúne el requisito legal indispensable: haber sido una funcionaria. No dice que haya sido la secretaria, no piden como requisito que haya sido secretaria de Hacienda, sino haber sido una funcionaria importante en las áreas de finanzas, las áreas de Hacienda del gobierno federal. Entonces, reúne esos requisitos. Yo quisiera dejar claro, porque pareciera ser que ustedes tratan de convencerme de que son correctos los pasos que ha dado el gobierno. Yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo el presidente. Lo único que señalo es qué necesidad hay de que se esté especulando cuando él tiene todas las los hilos, el conocimiento y la información para decir públicamente por y si hay una investigación en ciernes, que está empezando una investigación por este caso de los 2.400 millones. Yo supongo que sí, y está bien. Eso no pide sigilo. Porque si es verdad de que Arturo Herrera autorizó sin consulta 2.500 millones de pesos
a esta señora Pavlovich, Pavlovich. Claudia Pavlovich en Sonora, pues no solamente es una chingadera, ¿no? Sino que es una cosa indebida desde el punto de vista constitucional, porque el secretario de Hacienda no se manda solo, tiene que informar y tiene que poner en juego las decisiones que se toman en la Junta de Gobierno de la Secretaría de Hacienda, y bueno, pues el presidente no puede estar desinformado de una decisión de esa naturaleza, sobre todo cuando ya está a punto de irse la señora y no aparecen esos recursos resolviendo ningún problema. Y cuando llega el nuevo gobernador, encuentra sin dinero la hacienda del Estado. Entonces yo creo que esto que pudo o que puede informarse de manera clara, contundente a la opinión pública, no solamente fortalece las decisiones presidenciales, sino que llegan los nuevos funcionarios en condiciones de no estar en entredicho ante la opinión pública, porque está clara la razón por la cual fueron propuestos en ese puesto, ¿no? Y yo creo que por allí va la cosa, ¿no? Por lo demás, pues me parece urgente y necesario limpiar al equipo de gobierno, porque hay cosas que no marchan. Una de ellas está en la Procuraduría General de la República, otra tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Secretaría de la Función Pública, que también ha sido muy pasiva, me vas a perdonar. Claro, con los jueces, con el INE, con el Tribunal Electoral, en fin, hay muchas cosas que están... Oye, Jesús, yo quiero incluir un comentario de lo que tú acabas de decir, porque me parece bien interesante lo que tú acabas de decir, ¿eh? En relación con el tema de que se tienen que transparentar las cosas, y me llama la atención de lo que hemos estado platicando y de lo que tú mismo has estado comentando, mi estimado Jesús. Dos hechos, fíjate, cómo en estas etapas de transición y en la puesta en marcha de los nuevos gobiernos que fueron electos en este año, en el proceso electoral de este año, en 15 estados de la República, en algunos estados no se espera el nuevo funcionario público a que empiece o a que exista primero una investigación que termine en la presentación de un expediente, ¿sí?, ante un juzgado o ante un grupo de jueces, ante un ministerio público, y fundamentalmente ya directamente a un tribunal, ¿sí? Y aquellos en donde aparentemente no se puede decir nada, porque eso podría echar a andar, a perder una investigación o abrir una investigación. Y te voy a decir, por ejemplo, te voy a citar el caso, ok. Voy a dar con un hecho de lo que está diciendo, de que efectivamente a lo mejor hay una investigación en el caso de... Es una especulación. Es una especulación, pero bueno, a lo mejor vamos a decir esto. Oye, pero tenemos casos concretos. En Michoacán ya van dos denuncias que se han hecho, nada más de carácter público. Por eso, pero tu mamá me había contra Silvano Aureoles, es gobernador. Así es. Por el Partido de la Revolución Democrática, la única posición que tenía. La única posición. Y ok, ahí públicamente, en los medios de comunicación ya se hizo el gran escándalo, y uno está esperando que la Fiscalía General del Estado pues proceda de carácter, que judicialice lo que se está diciendo públicamente, y que de ahí parece ser que no quiere avanzar, no sé, ¿sí? Está el caso de Baja California, ¿sí? Está el caso de Baja California. Ayer, que era el otro tema que yo quería así rápidamente comentar, y lo hago rápidamente también. Ayer, en su primera conferencia matutina de la nueva gobernadora de Morena, en Baja California, Marina del Pilar Ávila, se dio a conocer por parte del secretario de Hacienda del Estado que este señor y su administración están dejando una deuda y un pasivo por 35,000 millones de pesos, fíjate nada más, a los que se les debe sumar la posible indemnización a una compañía transnacional británica, Nest Energy Capital Group, que es la que iba a construir un parque solar para abastecer los motores del acueducto
Una Río Colorado, central de producción a eléctrica Tijuana. en contra de las disposiciones de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, Con sus Bonilla, pistolas, Bonilla y Bonilla y su grupo de gobernantes le dieron un contrato que, si esa empresa pierde finalmente este contrato, está obligado el gobierno de Baja California a pagarle de indemnización 6,000 millones de dólares. Es que ese contrato no es válido, Javier. No es válido de inicio. Y te voy a decir por qué. Lo dijo la secretaria de Energía, Rocío Nale. Porque el gobierno del estado no es una entidad facultada para crear obra generadora de energía eléctrica. Nada de eso. No tenía ninguna facultad. Entonces, de inicio es ilegal. Bueno, está bien, vamos a pensar que sea ilegal, pero me estoy refiriendo a que también ya públicamente se están manejando información de una irregularidad. Más aparte, el gobierno de Baja California, amigos y amigas del resto del país, le debe a los ayuntamientos de Tijuana y de Mexicali 376 millones de pesos de sus partidas presupuestales que le entregaron a Bonilla para que pudiera terminar su administración porque ya no tenía dinero, se lo había gastado, se lo había acabado. Ok, yo también aquí en este caso, y hay una nueva, y se está investigando a la empresa Fisamex, que estuvo haciendo, ha sido denunciada por estar realizando cobros indebidos, abusivos, a la gente que debe dinero, que debe el pago de agua, está bien por consumo de agua, pero les está cobrando el gobierno del estado una tarifa de comisiones por la cobranza del 40% de lo que se recaude. Sí, contrataron a una empresa para hacer los cobros de los morosos y también hay un conflicto con eso. Pero aquí el cuestionamiento de fondo, como lo plantea Javier Jesús, es, bueno, estamos esperando los mexicanos, las mexicanas, que se judicialicen, que se informen y se proceda. Ya, yo estoy convencida, porque tengo fuentes cercanas, de que Silvano Aureoles estuvo metiendo las uñas al erario para bien propio, o sea, peculado. Y hubo quien se lo dijo cuando se puso a encabezar aquella federación de gobernadores federalistas, ¿no? Y que se convertía él en vocero muy bravo contra López Obrador. Una persona cercana a él, amiga de él, le dijo, oye, no seas tonto, debías de tener un perfil muy bajito, porque te van a meter a la cárcel. Y yo no creo que lo vayan a meter a la cárcel porque enfrentara a López Obrador, sino que tienen que meterlo a la cárcel porque ya es un destapadero de irregularidades en su gobierno que tiene que responder. Entonces está ese caso, está lo de Sonora, está lo que está comentando ahorita Javier de Baja California, y está pues la situación, Jesús, de que creemos todos en que, bueno, López Obrador ha dicho, su fuerte no es la venganza, pero no soy tapadera de nadie. Y en mi administración de aquí en adelante, nada se va a permitir de corruptelas. Eso es lo que queremos ver actuar al gobierno de López Obrador. No, y me parece que vamos, estamos en la misma. Está en lo correcto. Hay que empujar sobre esta cuestión, ¿no? Porque yo estoy convencido de que el segundo trienio, que empieza el 1 de diciembre, va a ser un trienio fuerte, no solamente por los resultados que va a dar ya el gobierno de las obras que están terminándose y que le va a dar un tapón de hocico a la derecha de manera contundente, ¿no? Sino también porque en la medida en que avancen el proyecto y las políticas públicas del gobierno, el ardor y el encabronamiento de la oposición van a crecer y están buscando todas las formas posibles para debilitar al gobierno, y me parece que la mira la tienen puesta pues en este sabotaje que está haciendo el INE junto con la derecha y la oposición al gobierno respecto de la ratificación o rectificación del mandato en el mes de abril del año próximo. Entonces, pues hay todo esto y obviamente pues estamos
nosotros organizando el apoyo al presidente. Estamos trabajando para que el 1 de diciembre el Zócalo sea desbordado por la asistencia. Me parece que va a ser un parteaguas este acto de masas público, y se van a venir otros actos similares en las plazas públicas del país, porque Andrés Manuel no es un hombre dejado, está echado para adelante, como se dice comúnmente, tiene la razón de su lado, tiene el apoyo de la gente, pero está claro que él se da cuenta de que la oposición tiene recursos económicos, están tratando de buscarle todas las partes débiles de su gobierno y de su trabajo, y van a seguir las campañas en contra, ¿no? Entonces, de este lado, pues me da gusto que la gente esté trabajando, que esté organizándose, y qué bueno que se estén dando estos cambios para bien. Esto va a reforzar al equipo de gobierno, y yo creo que una de las primeras medidas que va a poner en juego este nuevo nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja en el Banco Central es el problema de la inflación, que está creciendo, está casi en el 7%, y el problema de 12,000 y pico de millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional entregó al gobierno, y que este quería utilizarlo para el pago de deuda, y que el actual equipo del Banco de México pues no estuvo de acuerdo, y ahí está el dinero que está sirviendo como soporte para los negocios ilícitos de la banca comercial, especialmente en la banca extranjera, ¿no? Claro. Entonces, todo esto está en la mesa, y lo que está haciendo el presidente de la República, me parece a mí, pues va en la dirección contraria para acabar con todas estas maniobras, con todas estas trabas, y poner en práctica su proyecto para avanzar lo más que sea posible y entregar las buenas cuentas a fines de su sexenio. Oye, Jesús, ya sabes que él ya dijo hoy en la mañana que el evento, desde ayer ya lo estaba citando, de que este acto del día 1 de diciembre en el Zócalo va a ser en realidad un informe, un nuevo informe de sus actividades, pero todos sabemos que en realidad es el arranque de lo que algunas personas identifican a Andrés Manuel como un animal político. De nueva cuenta, el animal político se mueve, de nueva cuenta empieza a generar una corriente masiva, empieza a movilizar a sus simpatizantes, en un momento que, por otro lado, que yo sí lo quiero mencionar, en un momento difícil para el país, como es un momento difícil para el resto del mundo, porque el tema de la pandemia, mi estimado Jesús, yo era una de las últimas cosas que quería comentar, recomendarle a la gente de nueva cuenta que nos está viendo, que por favor regrese en este momento a la etapa de confinamiento más severa de cuando teníamos el tema de la pandemia durísima el año pasado, en esos picos que estaban generando tantas y tantas muertes. El tema de la pandemia de COVID-19 está más vivo que nunca. Se están descubriendo nuevas variantes más peligrosas que la última, que es la Delta, y pues la comunidad, yo de nueva cuenta no me canso de señalar que la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas está diciéndole a Europa, de aquí a primavera se pueden presentar hasta 700,000 muertes ocasionadas por el virus, tan solo en Europa. Y esto motivó hoy en la mañana a Angela Merkel, la jefa, la ministra, la ejecutiva de Alemania, a plantearle a su Congreso, a su Parlamento, decir, ¿saben qué? Confinamiento de 2 semanas, porque si no, cuidado, a lo mejor hasta los 700,000 que está diciendo la OMS se quedan cortos. Y hay que recordar que cuando llega el virus y se golpea allá en Europa, acá en América Latina y fundamentalmente en México, nos va de la patada. Entonces,
Ojo, yo sí quisiera, Jesús, remarcarle y pedirle encarecidamente a nuestro auditorio que por favor, de nueva cuenta, regrese al confinamiento porque vienen meses muy difíciles con el tema de la pandemia. Bueno, yo nada más un matiz en esto, ¿no? En el caso de México. Estoy absolutamente de acuerdo, la pandemia no se ha acabado, pero sí se ha abierto una ventana interesante para México, porque tenemos un muy alto porcentaje de población vacunada comparada con Europa y con los propios Estados Unidos. Los problemas que han tenido las potencias económicas es de veras paradójico, porque teniendo vacunas de sobra, tienen una población que se ha resistido a vacunarse en mayor medida que la población mexicana. Ayer, Jesús, empezó aquí la vacunación para los jóvenes de 15 a 17 años y no te imaginas las filas enormes nunca vistas de chavos que fueron a vacunarse. Esto es muy positivo para México, que anda ahorita, estaba viendo que los promedios de vacunación de Europa, de los países de más alto nivel de vacunación que lograron, son iguales que los que lleva México ahorita. O sea, México está por encima del promedio de vacunación de Estados Unidos y por encima del promedio de vacunación de muchos países europeos. ¿Por cada 100,000 habitantes? Sí. Entonces, por la cantidad de millones de habitantes y la tasa en proporción. Así. Pero esto significa entonces que tenemos ya una capacidad de inmunización mayor y que ahorita el semáforo epidemiológico en México nos tiene a todo el país, salvo Baja California, en semáforo verde. Entonces, esto te crea unas condiciones favorables para la economía, la reactivación de la vida social, en parte, y reactivación de la vida política, guardando todas las medidas necesarias, todo lo que tengas que cuidarte, pero esta ventana que se abre es justo la que coincide con la convocatoria también de López Obrador a la primera convocatoria de movilización masiva que no había podido hacer el presidente debido a la pandemia. Y hay que recordar que esta ha sido siempre el arma política más poderosa de un líder político como López Obrador. Ante la falta de partidos. Fue la que, perdón Javier, sí, fue la que impidió que lo desaforaran. Bueno, no el desafuero, que lo metieran en la cárcel y le impidieran ser candidato presidencial, que era lo que pretendía Vicente Fox para poner a Martita Sagún. Y fue lo que le permitió, y su propia terquedad, llegar al 2018 con una histórica votación que lo convierte en presidente de la República, la movilización. Y creo, Jesús, que tienes razón en cuanto a la importancia de esta movilización ahora, porque hay muchos cierros en la lumbre, muchas cosas que se tienen que resolver y que no se pueden dejar. Ahora sí, como dicen los clásicos, la política es tan importante que no se debe dejar solamente en manos de los políticos. Y está por resolverse, bueno, por discutirse y resolverse la reforma. Estoy hablando de un periodo de 13 o más meses, la reforma electoral, la reforma electoral, la reforma eléctrica. ¿Sí? Y una cuestión muy importante que es los casos que han llegado a la Suprema Corte por parte del INE, que se está inconformando con su presupuesto y está pues haciéndose el remolón para tratar de no bajarle el perfil a la consulta popular para la ratificación, que en eso va a resultar la ratificación del mandato de López Obrador, y se agrega ahora estas acciones de inconstitucionalidad por el acuerdo que emitió el lunes pasado el presidente, pidiendo declarar con carácter de causa de seguridad nacional y de interés público las obras insignia, las obras emblemáticas
de este gobierno, contra las que se han levantado aludes de amparos por parte de la oposición para boicotear el avance de estas obras. Entonces, esto va a ir a dar a la Suprema Corte y nos lleva al último punto, la necesidad de movilizarse en las calles para que se tome el pulso de lo que quieren los ciudadanos. Yo sé que no es así como se deciden las cosas en la Suprema Corte, pero también las decisiones de la Corte y del Poder Legislativo son decisiones políticas que tienen que tomar en cuenta el sentir de la población. Y Jesús, ¿cuál es tu opinión por último respecto a otro de los cambios más importantes a propósito, que es la nueva ministra de la Corte? Bueno, yo creo que no conozco personalmente ni su currículum profesional de Loretta Ortiz, que es la que ha sido nombrada nueva ministra para sustituir a un tal Franco y de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Uh-huh. Pero tengo la impresión de que es una buena propuesta que hizo el presidente en una terna y que la Cámara de Senadores pues votó por ella. Uh-huh. Me parece que va a jugar un papel muy importante en la nueva conducta política de la Suprema Corte de Justicia, porque ya son, me parece que 4 o 5 ministros de la Suprema Corte que son, digamos, proclives a tomar en cuenta los intereses del país, los intereses de la gente, y que no se rigen con los criterios que ocurrían, que se manejaban en el periodo de los gobiernos de Peña Nieto y de Felipe Calderón, los 2 últimos gobiernos, ¿no? Uh-huh. Me parece que esto es importante, que es una buena señal de que puede influir de manera positiva en la conducción y en la conducta política de la Suprema Corte, pero eso no va a resolver, me parece a mí, pues todo lo que el Poder Judicial está representando todavía, porque hay una pudrición que abarca, pues, no sé, el 80-90% de este poder, y mientras no haya un cambio real de fondo en las otras instancias de del Poder Judicial, va a ser complicada que las cosas se destraben de manera total, porque pues quedaría todavía como equipo intocado hasta ahora, pues el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial, que de alguna manera pues tienen que ver o están supeditados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial en general, ¿no? Entonces, yo creo que esto es positivo, está bien. Me parece que lo que ha publicado la prensa, la información, lo que ha dicho el gobierno sobre el comportamiento de esta señora, que ha sido propuesta en otras ocasiones para otros cargos, me parece que son correctas y que hay que esperar un aporte importante a este ensimismamiento que vive la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero yo creo que sigue siendo mayoría el grupo que ha venido respondiendo a los intereses de los oligarcas y que todavía por algún tiempo el Poder Judicial va a ser la principal retranca para que las cosas se resuelvan de otra manera. Muy bien. Jesús, vamos a tener chance la próxima semana de que nos des tus impresiones de cómo fue el meeting, la concentración, porque es el miércoles 1 de diciembre, así es que va a estar calientito el tema para platicarlo contigo. Sí, y nada más adelanto que aquí en Ensenada, porque pues hay mucha gente que quiere hacer actos simultáneos, ¿verdad? Al del Zócalo, porque es gente que no puede viajar a la Ciudad de México, y se va a realizar aquí
el miércoles 1 de diciembre a las 4:30 de la tarde en el monumento a Lázaro Cárdenas, que está en la avenida Reforme, calle Diamante. Ahí se va a realizar el mitin político-cultural en apoyo a la reforma eléctrica. Así lo están convocando. Habrá actividades artísticas y en este mitin pues se hace simultáneo también en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y te habíamos comentado ya que existe una base militante organizada que ha estado realizando varias actividades. Ya se pasaron por encima de si hay o no hay dirección y si hay o no comité municipal, y solos se han estado organizando. Hay 5 comités ya que se coordinan y se llaman Asamblea de Militancia de Morena en Ensenada. Asamblea de Militancia, así se denominan, y crearon toda una agenda de actividades que vienen desarrollando desde el día 2 de noviembre, el Día de los Muertos, que actividades culturales que hacen también homenaje, ¿verdad? En este caso lo dedicaron al sector salud por su entrega y su lucha contra el COVID. Y han realizado foros, debates, y ahora están convocando a este meeting aquí. 1 de diciembre, 4 de la tarde, en el monumento a Lázaro Cárdenas. Muy bien, pues lo comentaremos. Yo les adelanto que probablemente mi próxima encuentro con ustedes será el último de este año, porque quiero tomarme unas vacaciones. Sí. Bien. Aprovechando que a mi hijo le van a dar vacaciones esos días y regresa más o menos a partir del 20 de diciembre al trabajo. Y bueno, pues queremos estar en condiciones de irnos al rancho allá a mi pueblo, a cazar zorras y zorrillos, ¿no? Pero sí puedes el próximo miércoles, sí puedes todavía. Sí, el próximo miércoles todavía. Okay. Muy bien. Entonces nos estamos viendo aquí el día 1, mi estimado Jesús. Lo mejor sí, para ti y para toda la familia, que se mantengan con mucha salud, cuídense mucho, por favor. Claro Por lo que veo y por lo que he estado escuchando, creo que está haciendo mucho frío en el altiplano mexicano, así que hay que tener cuidadito, hay que cuidarse mucho, porque de nueva cuenta el tema de COVID está muy preocupante. No, hay que tener mucho cuidado porque la gente se puede desbordar con motivo de las fiestas de fin de año y los actos públicos estos tienen ese riesgo. Por supuesto, ¿no? Hay que tomar todas las medidas precautorias correspondientes para que pues no sea una manera de que otra vez volvamos a tener estos problemas de salud en todo el país, ¿no? Hay que ir al meeting, los que vayan a ir, con su frasquito de gel, para estarse poniendo a cada rato, porque es imposible no darse el abrazo, saludar. Y triple cubrebocas, hay que ponerse 3 cubrebocas, lentes y todo. Ajá. Muy bien. Ok, muchísimas gracias. Abrazo, muy amable, muchas gracias. Pues un abrazo, cuídense. Igualmente, amigos y amigas, pues fue un verdadero placer estar con ustedes. Miren, yo me puse hoy esta chamarra porque quiero hacer un homenaje a Jesús Blancornelas. El verdadero periodismo de investigación de Baja California, Jesús Blancornelas, ¿sí? Lo demás no tiene ni caso. Es que acabamos de ver la serie de Narcos, como Narcos México. Usurpan también actividades periodísticas. Bueno, en fin, la verdad. Híjole, ponen a Blancornelas como si fuera un pelele de una super reportera, que parece es una super mujer, mano, maravilla. Por cierto, Javier y Olga, hace 2 días me habló un compañero de Ensenada que yo ubicaba en Tijuana, Baja California, que se apellida, ahorita se me escapa su nombre, que los conoce a ustedes, y me invitó a que vaya a Ensenada. Él creo que vive en San Quintín, pero viaja frecuentemente a Ensenada y te conoce particularmente a ti, Javier. Entonces, Castelo, se apellida Castelo.
José Sí. Luis Castelo, algo así. José ¿no? Luis Castelo, efectivamente, ya me acordé de él. Sí, cómo no, sí, sí, sí. Un saludo porque sí, sabemos que nos ve. Nos manda Yo luego. les dije, me habló de ti, le dije, pues yo conozco a Javier y a su compañera Olga. Ah, dice, pues qué bueno, a ver si tienes chance de venir a darnos una plática aquí a San Quintín. Le digo, pues, deja ver, porque ya el titipuchal de años que traigo entre pecho y espalda ya no me permiten viajar así con facilidad, ¿no? Oye, pues si Y vas a llegar a quedamos Ensenada primero, ya sabes que aquí tienes tu casa. Sí, Sí, pues muchas mira, ve gracias. haciendo escalas y escala obligada es aquí con Exacto, nosotros. claro, claro. Sí. Sí. ¿Ok? Pero lo veremos más adelante a ver si todavía hay condiciones para hacerlo, ¿no? Muy bien. Pues de nueva cuenta, muchísimas gracias, amigos, amigas. Z de Blancornelas, la verdad, hay que mencionarlo, porque ya mucha gente se espanta y les quieren vender espejitos. No, no se espanta, se quieren apropiar Les quieren vender del trabajo que él hizo, usurpan. usurpan el trabajo de él y quieren aparecer como si fuesen el alma, Qué cosa, el cerebro, y todo. Qué vergüenza. Y ponen a Blancornelas como si fuese un pelele en una serie de esas de Netflix. Qué Ajá. tristeza da de veras que el oportunismo No, es una no cosa tiene. terrible. En fin, Bueno, es un rasgo muy de la derecha también. Bueno, Así es. Bueno, muchísimas pues suerte, gracias, un amigos. abrazo, cuídense. hasta pronto. Saludos a la familia, por favor. Y amigos, Gracias, hasta el día de igual. mañana, cuídense mucho y descansen. Buen provecho. Hasta luego. Vamos a desayunar.